en que en el momento que exhalemos nuestro último suspiro de vida, estaremos, hermanos, contemplando como único espectador, pero bajo la mirada de Dios, una película sonora y en tecnicolor de toda nuestra existencia humana. Toda nuestra existencia terrena. Y he ahí nuestro juicio particular. Bendiciones, hermanos. Sean todos bienvenidos a Pater Noster. Pues antes de comenzar, deja tu like y comparte este video para que YouTube pues nos dé un poquito más de cobertura dentro de esta plataforma. Hecho esto, pues podemos comenzar el tema, ¿no? Que no es otra cosa que el juicio particular. Ya vimos hace unos días atrás, si no lo has visto, pues ese video es el anterior a este, te lo voy a dejar por aquí, sino también te lo voy a dejar en la descripción de este video. Estamos viendo el tema del juicio particular, ¿verdad? El tema es bastante amplio, por eso es que lo vamos a hacer no solamente en un solo video para que no sea demasiado extenso, sino que lo vamos a hacer en varias partes y esta sería la segunda. Pues bien, estábamos hablando estos días atrás sobre el juicio particular. Si existe ese juicio, la naturaleza de ese juicio particular, su existencia, qué es lo que ocurre, ¿verdad? Al separarse el alma del cuerpo, cuándo se celebra ese juicio, algunos errores como el error de los gnósticos y maniqueos, etc. Pues bien, seguimos con ese mismo tema, siendo esta la segunda parte. Como ya dijimos en el último video, y nos quedemos, creo que fue ahí, en ese tema, era que el alma, pues recibe el juicio en el mismo lugar donde se ha producido la muerte. El alma, repito, es juzgada donde está su cuerpo, en el momento mismo de abandonarlo. Porque el alma, ¿verdad?, es juzgada en ese momento de la muerte, ¿verdad? Y en un instante, pues, no puede darse el cuerpo, pues, un movimiento local. Es necesario que el alma, pues, sea juzgada cuando todavía no se ha separado localmente de su cuerpo. O sea, el alma sigue fuera del cuerpo, se ha producido la muerte, el alma se separa de su cuerpo, pero aún estando delante de su cuerpo, ese es el lugar donde tú vas a ser juzgado y donde tú vas a conocer tu suerte final para toda la eternidad. El lugar de tu fallecimiento será el lugar designado por la sentencia del divino juez. Pero hay una pregunta muy interesante, porque cuando sea nuestro juicio, ¿a quién vamos a ver? Vamos a ver a Dios mismo en toda su esencia, lo vamos a ver, pero aún todavía no con esa amplitud, por decirlo de alguna manera. Vamos a ver a Cristo Redentor, ¿verdad? Y es que es una pregunta muy interesante, ¿verdad? Y cabe preguntar, porque es muy interesante, a quién te vas a encontrar en ese juicio. En este caso, si Cristo es únicamente, ¿verdad?, juez en cuanto a Dios, o también muchos se preguntarán, Cristo es Dios, por supuesto, pero hombre también al mismo tiempo. Entonces, ¿quién nos va a juzgar? ¿Cristo
siendo hombre verdadero o Cristo siendo Dios verdadero. Pues la cuestión pues no es totalmente fácil de responder, ¿verdad? Porque de pronto pues consta expresamente en los santos evangelios que el Padre ha entregado a Cristo la plenitud del poder judicial. Dice la santa palabra de Dios, aunque el Padre no juzga a nadie, sino que ha entregado al Hijo todo el poder de juzgar. Y ese poder lo tiene Cristo en cuanto a ser hijo del hombre. Incluso San Pablo sugiere que ese poder se le ha entregado en premio a su pasión. Filipenses capítulo 2, versículos 8 al 11. Y es el mismo Cristo quien nos advierte en el Evangelio que al final del mundo todas las tribus de la tierra verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo. ¿Y cómo? Con gran poder y majestad para juzgar a vivos y muertos, ¿verdad? Y eso ocurrirá al final de los tiempos. Pero todo esto no envuelve, digámoslo así, dificultad alguna si se entiende del juicio universal. Cristo será efectivamente el que juzgue tanto a vivos y muertos, pues como juez supremo. Pero parece que envuelve una dificultad muy seria si se quiere aplicar también pues a nuestro propio juicio particular, porque es evidente que las almas que murieron antes de la segunda venida a Cristo, pues sufrieron su correspondiente juicio particular y no pudieron, ¿verdad? Pues ser todavía haber recibido ese juicio final, donde el Señor, pues al final de los tiempos, pues dará ese premio merecido a las almas. Pues bien, entonces la Sagrada Escritura nos habla de diferentes expresiones que atribuyen a Cristo y solo a Cristo el poder de juzgar a vivos y muertos. Por de pronto ya sabemos que Cristo actuará de divino juez en el juicio final. Y a este juicio se refieren primariamente aquellos textos bíblicos. Pero no hay inconveniente en entenderlos también de alguna manera del mismo juicio particular, y esto no solo con relación a las almas de los que mueren después del advenimiento de Cristo al mundo, sino incluso los que murieron antes de la encarnación del Verbo. En la presente economía de la gracia, nadie absolutamente puede salvarse sino por los méritos de Cristo, ya que como dice San Pedro, en ningún otro hay salvación, pues ningún otro nombre nos ha sido dado bajo el cielo entre los hombres por el cual podamos ser salvos. Solo, y eso lo enseña la Iglesia, solo por Cristo Jesús somos salvos. A mí que me digan la gente que está fuera de la Iglesia que pensamos que los santos son dioses, que nos van a salvar, que la Virgen la tenemos como una diosa, que le pedimos a ella como una diosa y que ella nos va a salvar. Eso es mentira. El único que salva y el único en el cual la Iglesia enseña que salva es Cristo Jesús. De modo que todos los que se salvan por Jesucristo se salvan, y todos los que se pierden por no haberse incorporado a los méritos también redentores de Cristo. Según esto, puede decirse que Cristo Jesús actúa de algún modo en todos y cada uno de los juicios particulares, no solo en cuanto a ser el Verbo de Dios, sino aún en cuanto hombre, ya sea con su presencia prevista por Dios antes de verificarse el hecho de la encarnación, o con su influencia actual después de realizada, ¿verdad? En este sentido puede decirse
que siendo propiamente Él, Dios mismo, quien actúa como juez en el juicio de las almas, corresponde también a Cristo Jesús, incluso en cuanto a hombre, ya que su influencia se deja sentir en cada uno de ellos en el sentido que acabamos de explicar. Tal es, nos parece, el pensamiento del doctor Angélico, Santo Tomás de Aquino, príncipe de la teología católica, y voy a citar dos textos muy claros y expresivos, pues, en cuanto a nuestro tema, ¿verdad? Esto se encuentra en el tercer tomo de la Suma Teológica. Dice lo siguiente: la potestad judiciaria es común a toda la Trinidad. Sin embargo, se atribuye al Hijo por cierta apropiación. Antes de la encarnación, estos juicios eran ejercidos por Cristo en cuanto Verbo de Dios, de cuya potestad se hizo partícipe en la encarnación, su alma santísima, personalmente unida a Él. Esta cuestión del juez plantea un problema muy interesante que vamos a recoger a manera de escolio. En el momento del juicio particular, nosotros, las almas van a ver a Dios o a Cristo juez. Hay que responder que sí, que no si se trata de una visión de la esencia divina, porque si el alma viera a Dios intuitivamente, quedaría ipso facto beatificada, lo cual no puede admitirse con relación a las almas condenadas al infierno o al purgatorio. Lo mismo hay que decir, nos parece, con relación a Cristo hombre. Ya hemos dicho que el juicio particular consiste sustancialmente en una instantánea iluminación intelectual por la que el alma se conoce de manera perfecta a sí misma, al propio tiempo que recibe del juez, de una manera intelectual también, la sentencia que le corresponde. Y para esto no es necesaria la visión del mismo juez. Sin embargo, hay algunos teólogos que no están de acuerdo en este punto. Algunos admiten una visión intelectual de Cristo juez, incluso las almas condenadas al infierno. Parece requerirlo así, dicen, la gloria de Cristo, que debe de brillar ante los que la han despreciado de manera voluntaria, iniciando con ello en cada alma particular el triunfo definitivo y universal que tendrá en el último juicio. Por otra parte, la visión de la humanidad de Cristo no es incompatible con el reato de culpa y de pena que nos quede. De lo contrario, los réprobos no podrían ver a Cristo, pues ni siquiera en el juicio final. Ni se requiere mayor milagro para que el alma vea intelectualmente a Cristo que para que oiga también de manera intelectual su sentencia, ya que una y otra cosa pues se verifican, digámoslo así, por una ilustración interna del alma. En absoluto, como se ve, esta hipótesis no es imposible, ni mucho menos, pero como advierte también, con razón, ese gran teólogo Suárez, es cosa muy incierta, ya que no hay suficiente fundamento para afirmarla. Pero bien, la sentencia, como hemos dicho, consiste en una ilustración intelectual que el alma pues recibe de parte del juez, en la que se le comunica el destino que merece según sus buenas o sus malas obras. Su nota más impresionante y característica es la irrevocabilidad absoluta de la misma. Si estás para ir al cielo, te irás al cielo. Si te niegas a la gracia y rechazas voluntariamente
a Dios, te vas al infierno. Pero esa sentencia que se dicta no es posible revocarla. Martín Lutero decía que sí, que había almas que se podrían ir al cielo, aún siendo salvas, podrían irse al cielo, o incluso estando en el purgatorio se podían ir al infierno. Eso la Iglesia ya lo condenó hace algunos siglos. Ante esa decisión del juez supremo, no cabe apelación posible. La ha dictado el Tribunal Supremo de Dios y es además una sentencia justísima contra la que no cabe reclamar. Uno, cuando reclama algo, es porque piensa que ha habido algún tipo de injusticia. Pero en el juicio de Dios no cabe la más mínima injusticia. Y lo peor de eso es que el alma lo sabe. Si es condenado, sabe perfectamente que ha sido justísima su sentencia. Igual que si te vas al purgatorio o vas al infierno. Además, lo exige también la psicología del alma separada, que la fija inmutablemente en el último fin libremente elegido, y el hecho de haberse terminado el estado de la vía y con él la posibilidad de una nueva rectificación en esa sentencia. Por lo mismo, la ejecución de la sentencia es inmediata, en el mismo momento en el que fallece la persona, e irrevocable. Pero antes de examinar esta cuestión, que yo creo que es muy interesante, hermanos, relacionada con esta irrevocabilidad, ¿verdad? No puede haber cambio en la sentencia, que no deja también de tener algunas dificultades. Por ejemplo, en el Evangelio consta algunos casos de muertos resucitados por Cristo. Lo mismo ocurrió algunas veces en el Antiguo Testamento y se ha vuelto a repetir con frecuencia en la vida de los santos de la Nueva Ley. Ahora bien, si estos muertos fueron juzgados en el mismo instante de morir y conducidos a su destino ultraterreno, ¿cómo pudieron volver a la vida sin comprometer la irrevocabilidad de esa sentencia? Pues porque, suponiendo que alguno de ellos se hubiera condenado, al resucitar, pues debió tener buen cuidado de no volverse a condenar otra vez, y si se había salvado, se le puso en el trance de abusar tal vez de su libertad y condenarse definitivamente al morir por segunda vez. La solución a esta dificultad hay que buscarla, nos parece, negando en absoluto, que las almas pues hubieran sido juzgadas por Dios al producirse la primera muerte. No puede admitirse que vuelva a ser viajera por segunda vez un alma que ha llegado ya al estado final ha llegado a término y ha recibido la sentencia irrevocable, adjudicándole el divino juez su destino eterno. Ello pues traería, sinceramente, muchísimos inconvenientes y una serie de conflictos teológicos de imposible solución, ya que algunos rozarían muy de cerca dogmas intangibles de nuestra fe. Es preciso decir que aunque lo normal y ordinario, según la actual economía y providencia de Dios, es que las almas sean juzgadas en el mismo instante de producirse la muerte corporal, y caben excepciones a esta ley dictadas por la sabiduría infinita y providencia extraordinaria de Dios. Las almas de los que Dios prevé que han de resucitar milagrosamente para continuar viviendo en esa tierra, por ejemplo, podemos ver los pasajes del Evangelio cuando Jesús fallece en la cruz, cuando muere en la cruz y consuma su sacrificio en la cruz del Calvario, vemos que se rompe, se parte en dos, ¿verdad? El templo, ese
esa cortina que cubría el templo, ¿verdad? Y dicen que también que muchos santos pues resucitaron. De eso, eso es uno de los pasajes, por ejemplo, que podemos ver en el Nuevo Testamento, en el cual pues esa persona pues resucita. Pero como estamos explicando, estas personas que han resucitado de nuevo a la vida no son sometidas al juicio particular hasta que se produzca la segunda y definitiva muerte corporal. También podemos ver a Lázaro, a ese amigo que Jesús amaba. Murió y Jesús lo resucitó. Lázaro de nuevo tenía que morir, pero también tenemos que saber que aunque murió una segunda vez, el Señor aún no habría abierto el cielo. Recuerden el pasaje de las cartas de San Pedro en el cual Jesús fue a predicar a los espíritus encarcelados para predicarles el Evangelio. Y todos aquellos que aceptaran el Evangelio, pues se iban junto al Señor al cielo. Pues bien, la ejecución de la sentencia, la doctrina de la iglesia, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice la iglesia en cuanto a la ejecución de la sentencia? La sentencia del Supremo Juez, de nuevo, quiero recalcarlo porque es algo que tenemos que dejar zanjado. Se ejecuta inmediatamente, sin un solo instante de demora, porque hay personas que dicen que han visto un alma del purgatorio y que ese alma pues está por ahí paseándose porque todavía no ha recibido la sentencia en el juicio. Sí, sí la recibió y entonces por eso está en el purgatorio. El alma junto a su cuerpo recibe esa sentencia, cielo, infierno o un paso más largo o más corto en el purgatorio. Este punto en el cual hablamos de que el alma es juzgada junto a su cuerpo, este punto concreto está expresamente definido por la Iglesia como dogma de fe, y por lo mismo para un católico no puede ser objeto de discusión. Y un comentario en este canal me lo decía. En el video en el que entrevisté a la doctora Rosana Mainar, decía un señor que un alma que apareció en el hospital, que fue a visitar a un enfermo, a decirle que morirse no es para tanto, dice esa persona que ese alma pues todavía no había recibido el juicio, ¿verdad? No había recibido la sentencia y por eso no había sido juzgada aún. Pues eso, si esta misma persona pues está viendo este video, debe de saber que eso es un error y la Iglesia pues condena ese error. Es más, vamos a leer el texto de la definición dogmática sobre ese tema hecha por el Papa Benedicto XII en su Constitución Apostólica Benedictus Deus, con fecha del 29 de enero del año 1336. Dice así: por esta Constitución perpetuamente valedera definimos con autoridad apostólica que según la común ordenación de Dios, las almas de todos los santos, inmediatamente después de su muerte o después de sufrir la purificación los que la necesiten, entran en el cielo, donde ven la divina esencia con visión intuitiva y facial. Definimos, además, que según la común ordenación de Dios, las almas de los que mueren en actual pecado mortal descienden al infierno inmediatamente después de su muerte. O sea, esto es dogma, esto ha sido, ha sido declarado y definido por la Iglesia con autoridad apostólica y por tanto no cabe pues
la duda, ¿verdad? La Iglesia lo ha definido, pues entonces el asunto ha quedado totalmente zanjado, ¿verdad? Por ejemplo, esta misma idea, ¿verdad? Es curioso, también debemos resaltar, e interesante, seguir el curso histórico de las vacilaciones de los santos padres y de los teólogos sobre este punto antes, pues, de haber sido zanjado de manera solemne y con esta declaración dogmática de la Iglesia. Hubo ahí, pues, algunos desencuentros, ¿no? Entre algunos santos padres sobre este asunto. Si el juicio se daba antes, durante, después, más tarde, ¿verdad? Había ahí un poco de polémica. Algunos santos padres, por ejemplo, San Ireneo, San Hilario, San Justino, San Hipólito, San Cirilo, San Gregorio Nacianceno y San Ambrosio, por citar algunos, pues hablan a veces como si las almas de los justos pues tuvieran que aguardar hasta el día del juicio el premio para sus buenas obras, bien sea en el seno de Abraham, en el paraíso terrenal o en algún otro lugar de refrigerio. Aunque no faltan también críticos que interpretan esos textos en el sentido plenamente ortodoxo que fijó esa declaración dogmática de la Iglesia siglos después. Algunos griegos, al cisma de Focio, sostuvieron también alguna opinión parecida. Si bien la Iglesia parece haber abandonado del todo esas teorías que conservan, sin embargo, algunas sectas protestantes, como la mormona, ¿verdad?, aparecida el siglo pasado y que subsiste ese error, ¿verdad? Ese error del que estamos hablando. Os voy a dar lectura de algunas consideraciones correspondientes a algunas referencias de estos santos padres referente al tema. Dice así: pero el momento más interesante de estas vacilaciones y dudas lo señala sin duda alguna el pontificado del Papa franciscano Juan XXII, inmediato predecesor de Benedicto XII. Este pontífice, Juan XXII, defendió varias veces, incluso ya siendo papa, aunque siempre como teólogo particular y sin determinar nada como sumo pontífice, según declaró él mismo ante los cardenales reunidos en consistorio, la opinión de algunos teólogos franciscanos, hermanos suyos de hábito, según la cual las almas de los bienaventurados, aunque estaban ya en el cielo, no podrían ver la esencia divina hasta después del juicio final, limitándose hasta entonces a contemplar la humanidad de Cristo y otros goces accidentales. Los teólogos dominicos y la Universidad de París impugnaron enérgicamente esta opinión franciscana, hasta el punto de que un predicador dominico, Tomás Valesio, predicando ante el propio Papa Juan XXII, dijo que esa opinión era completamente falsa y herética, y los que la defendían se hacían acreedores a la maldición de Dios, lo que le valió ser detenido y encarcelado, no por la doctrina predicada, sino por el tono irreverente con el que habló en presencia del mismo Papa, que defendía la opinión franciscana como doctor particular. El propio Juan XXII, contestando a una carta del rey de Francia, Felipe VI, inspirada en la Universidad de París, declaró el 18 de noviembre de 1333 que él nada había definido o determinado sobre aquella cuestión, sino que se había limitado a exponer una opinión que era perfectamente libre entre los teólogos, mientras la sede apostólica no determinase otra cosa. Poco después, en el consistorio del 3 de enero de 1334,
declaró ante los cardenales que nunca había tenido intención de dar una definición dogmática sobre esta materia y que rechazaba todo cuanto en sus palabras o escritos pudiera encontrarse menos conforme con la fe católica. Finalmente, ya en su lecho de muerte, poco antes de morir, declaró expresamente ante los cardenales que creía firmemente que las almas de los justos contemplaban en el cielo, cara a cara, la divina esencia, y retiró de una manera explícita las opiniones contrarias que como teólogo particular había emitido. El Papa Juan XXII moría santamente el 4 de diciembre de 1334 y su inmediato sucesor, Benedicto XII, terminó para siempre con las controversias al definir el 29 de enero de 1336 la doctrina católica en la manera que hemos visto. Pues bien, sabemos que la Iglesia ha definido que en el mismo instante de nuestro fallecimiento, pues somos sometidos a nuestro propio juicio particular. Hemos visto algunas cuestiones, pero ¿cómo será? ¿En qué manera se dará ese juicio? Pues somos una especie de protagonistas de una gran película cinematográfica. Imagínense que están tranquilamente sentados en el cine. Vemos esa gran pantalla, ¿verdad? Una pantalla enorme en donde, pues, en el momento que empieza la película, pues vemos esa imagen, ¿verdad? Y ocupa toda nuestra mirada. De esa misma manera, vas a ver la película, pero no una película de Hollywood ni nada de esto, sino vas a ver la película de tu vida. Vas a ver los momentos en que pecaste, los momentos en los que hiciste una buena obra. Vas a ver y vas a sentir de manera intelectual también el daño que infringiste a otra persona. Faltar a la caridad de esas personas. Cuánto daño hemos causado en esas personas. ¿Qué hemos dicho que no es correcto? Nuestras mentiras, también las cosas buenas. Pero tú dirás, si yo he vivido 80 años, ¿cuánto va a durar esa película? Pues esa película puede durar, vamos a decir, por poner un tiempo, 2 segundos. Pero vas a tener conocimiento total de todo lo bueno y de todo lo malo que has hecho en este mundo. Pues bien, a la luz de los principios que hemos estado recordando durante este video y durante el anterior, que delante de nosotros funciona día y noche, ¿verdad? Ese pensamiento, esa idea del juicio particular y ese momento en el cual empieza esa película es en el momento en que tú tienes una vida consciente, tienes una vida racional y es como si se empezara ya desde que tienes razón y conciencia. Es como si ya comenzara a funcionar esa máquina cinematográfica invisible que está grabando toda nuestra vida interior y exterior, ¿verdad? Nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestro más profundo ser, ¿verdad? Todas tus ideas que has tenido tú en tu vida, pues también todo eso va a quedar registrado, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera. Es inútil, pues, cerrar la puerta con llave para quedarnos completamente solos. Pues delante de nosotros siempre va a estar ese operador
con su máquina inexorable. Siempre va a estar Dios. ¿Dónde? Decía un salmo, el rey David, que si se tira al fondo del mar, pues allí está Él, en referencia a Dios. Si me meto en una cueva, pues allí está Él. Si estoy en el valle más oscuro, pues allí también está Él. No hay ningún momento de tu vida que se le escape a Dios. Decía un feligrés a Padre Pío de Petrelcina, le dijo una vez, padre, ¿qué es lo que tengo que hacer para no pecar más? Pues le dijo, dice, recuerda que en todo momento, todo lo que hagas, todo lo que digas, lo está viendo Dios. Imagínense que yo puedo robar, no sé, una cartera llena de dinero. Me la encuentro en el suelo y me la quiero quedar. No es mía, por tanto, estoy robando, ¿no? Y no me ha visto absolutamente nadie. Ningún vecino, ninguna persona pasaba por allí, no hay cámaras de seguridad, no hay absolutamente nadie. Es una hora en la cual no camina nadie por la calle. Yo la cojo y me la guardo. ¡Qué bien! No me vio absolutamente nadie. Pero el divino juez sí ha grabado, vamos a decirlo de esa manera, ese instante en el que tú te has apropiado, pues, de algo que no es tuyo. Y entonces, el día del juicio, pues, esa imagen, aunque sea un recuerdo que tú ya ni te acuerdes, esa imagen aparecerá también ante tus ojos. Por eso, hermanos, muy importante, cuando vayamos a confesar nuestros pecados, hacer un profundísimo examen de conciencia. Intenta traer a tu mente todos los pecados que no recuerdes. Intenta ir a cuando era incluso niño, adolescente. Intenta buscar en el fondo de tu conciencia, en el fondo de tu alma. Intenta buscar esos pecados más escondidos que tú ni te acuerdas seguramente. Trata de recordar todo eso y en el momento de la confesión, pues saca toda esa basura que tenemos en nuestra alma y que ni siquiera sabíamos que eso estaba ahí guardado. Eso es un consejo que yo os doy. Antes de ir a confesión, un análisis muy profundo sobre nuestras fechorías, que son muchas. No podemos en este mundo descansar tranquilos en el sentido de que siempre estamos pensando, ¿no? Tenemos pensamientos, afectos. Podemos tener pensamientos buenos. Por ejemplo, puedes estar pensando, mira, pues mañana voy a ir al trabajo, voy a intentar hacer esta cosa mejor. Eso es un pensamiento bueno, ¿no? Pero puedes pensar, por ejemplo, mañana cuando vaya al trabajo, mi compañero este que me cae tan mal, le voy a tirar la basura encima de la mesa sin que me vea absolutamente nadie. Luego digo que yo no he visto nada y listo. Pero el divino juez, pues lo ha visto. Os pongo un ejemplo mío, ¿no? En el que trato yo también de dar ejemplo a mi hijo. Vamos paseando con el perrito, ¿no? Cuando lo paseamos y quizás el perro pues hace caca, ¿no? En la calle. Y muchas veces pasa eso. No pasa absolutamente nadie. No te ve nadie. Incluso hay veces que ya está oscuro, pero estoy paseando el perrito. Y me dice mi niño, fíjense. Dice, papi, no te ha visto absolutamente nadie. Deja la caca ahí. Digo, no me ha visto nadie. Pero Dios sí me está viendo. Un gesto que te puede parecer una tontería. Por esa tontería también vas a ser juzgado y te puede parecer una completa estupidez. Decía el Señor en los Evangelios, si no recuerdo mal, en el capítulo 12 de San Mateo, que incluso de toda palabra ociosa vamos a dar cuenta. Y de eso vamos a hablar ahora, ¿verdad? En que nosotros, al morir, sigo recordando lo mismo, soy muy pesado, en que en el momento que exhalemos
nuestro último suspiro de vida. Estaremos, hermanos, contemplando como único espectador, pero bajo la mirada de Dios, una película sonora y en tecnicolor de toda nuestra existencia humana. Toda nuestra existencia terrena. Y he ahí nuestro juicio particular. Y en esa misma película se proyectará públicamente algún día ante toda la humanidad entera. Ahí será el juicio final. Pues bien, a ver de qué se nos va a juzgar en ese juicio personal. Un ejemplo. Nos van a juzgar por nuestros pensamientos obscenos, voluntariamente entretenidos, juicios temerarios contra nuestro prójimo, que hemos atentado contra la caridad. ¿Cuántos castillos en el aire hemos fabricado en nuestra propia vanidad? ¿Cuántas dudas hemos tenido contra la fe? ¿Cuánta rebeldía interior contra la disposición de la divina providencia? Se nos va a juzgar también por nuestras palabras, por nuestras críticas, murmuraciones, calumnias, obscenidades, chistes que hagamos de mal gusto, esas canciones que cantamos inmorales, carcajadas histéricas en medio de una fiesta mundana, burlas contra la religión, las irreverencias a Dios, quejas contra Dios, quizás blasfemias. Todo eso ha sido recogido en esa máquina sonora que no se le escapa ni siquiera una palabrita ociosa que tengamos. También se nos va a juzgar por nuestras obras, las que se hacen a la luz del sol, que todo el mundo lo ve, y también esas obras en las tinieblas, donde nadie te ha visto hacer ese pecado, ¿verdad? Tú dices, no me vio nadie, eso lo hice a escondida, solo lo sé yo. Pues de eso también vamos a tener que dar cuentas. Todo está grabado, todo está filmado para presenciarlo un día a la vista de Dios. No podemos escaparnos. Allí tú serás el protagonista de una terrible película. La película de tu vida. Y el único responsable del guión y de la imagen de esa película serás tú. Y no podremos echarle la culpa absolutamente a nadie. Nadie vio nada, nadie lo supo, pues el que lo sabe sí es Dios. Más pecados por los que seremos juzgados en nuestro juicio. Pecados de omisión. No tenía ganas de ir a misa. Me fui de excursión, no pude. El ayuno, yo pensaba que era cosa de curas. No quise meterme en líos, ¿verdad? Cada uno que se arregle como pueda. Hermanito, no tengo para comer. No tengo nada, por favor. En otro momento que esté mejor, pues se podrá ayudar. Pues todo eso saldrá en la película que tú vas a protagonizar. Y no esperes un Oscar por ello. También por pecados ajenos. Pecados ajenos. Malos ejemplos, impunidades, culpables, padres que no vigilan ni castigan a sus hijos o que permiten a sus hijas vestir provocativamente,
autoridades que permiten o no sancionan suficientemente la inmoralidad pública, empresarios de cine, por ejemplo, o de teatro que se hicieron ricos con aquella mercancía inmunda, propietarios de aquellas alegres fiestas, cuando hemos pasado por delante de una persona necesitada y hemos girado la mirada, cuando sabías que tu vecino no tenía para comer y no fuiste a su puerta a preguntar si le hacía falta algo, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos, hermanos, muchísimo que responder delante de Dios. Pero si yo soy más bueno que el pan, yo no hago daño a nadie. Hermano, no te engañes. Todos tenemos una gran mochila a nuestras espaldas de pecados. Si te soy sincero, a mí no me gustaría que tú vieras la película de mi vida. Me avergonzaría muchísimo. Seguro. Todos tenemos esos muertos bajo alfombras. Queremos esconder nuestros defectos. Queremos parecer siempre maravillosos delante de los ojos de los demás. Yo te puedo engañar a ti. Yo te puedo engañar. Puedo tratar de parecer una persona piadosa, más buena, menos buena, mejor cristiano, peor cristiano, ¿verdad? Pero yo no puedo engañar a Dios. Yo no podría engañar a Dios, porque en ese momento, como a veces digo, ¿no? Nos sentimos desnudos delante de Dios. Cuando Dios comience con esa película que veremos y salgan todas las fechorías que yo he hecho, me moriré de vergüenza y pediré de rodillas al divino juez que no me condene. Por eso pido que recen muchísimo por mí. Recen por mí, que yo rezaré por ustedes. Si yo tuviera que invitaros a una sala cinematográfica e invitar a todos mis conocidos al cine para que vean la película de mi vida, no me gustaría, no me haría gracia, ninguna. Nadie es perfecto. Todos tenemos de qué responder delante de Dios. No seamos jueces tampoco de los demás. Pero qué pena, ¿verdad? Qué pena de no ser protestante y ser inmaculado y puro. Y tengo que ser un católico sin vergüenza y pecador. Qué pena, ¿verdad? Con lo facilito que te lo ponen allí. Cree y serás salvo. Listo. Con la fe, yo creo en Cristo, ya quedé justificado. No me hace falta buenas obras. Y si peco, tampoco no pasa nada. Cristo lo pagó todo por mí. Qué fácil te lo ponen las sectas. Y yo, mientras más profundizo en la teología católica, en la teología moral, en la teología del más allá, la teología escatológica, mientras más estudio de la Iglesia, más cuenta me doy de lo sinvergüenza que soy y lo inmerecedor de nada. Dios se apiade de mi alma y Dios se apiade de vuestras almas también, hermanos. Por eso es muy importante, como dije antes, cuando vayamos a confesarnos, un examen profundísimo de nuestra conciencia, de nuestro corazón. Y suéltate ese peso que lleva en la espalda. Pero es que, José Manuel, tengo unos pecados que son
son terribles. No vas a impresionar al cura. El cura lleva toda la vida escuchando confesiones, pecados más grandes, más pequeños, medianos. No se va a asustar de nada. Él está ahí para eso, para escucharte y para darte el perdón en nombre de Dios y de la Iglesia. El tribunal de la Iglesia, el tribunal de Cristo, es el único tribunal, me encanta decir esto, es el único tribunal en el cual te presentas, te declaras culpable y sales libre, sin pecado, limpito. ¿En qué corte se da eso en el mundo? En ninguna. Te declaras culpable, cae todo el peso de la ley contra ti. ¿Estés arrepentido o no? Así actúa la misericordia de Dios. Pues bien, hermanos, pues iremos viendo después de esto, pues diferentes temas. Iremos viendo también el cielo, el alma y diferentes puntos sobre la teología católica, ¿verdad? Sobre el tema. Yo creo que con estos dos videos de el juicio particular, yo creo que queda sobradamente explicado el tema. Y si no, pues siempre tenéis la oportunidad de que podéis en la pestaña de comentarios, pues preguntar lo que creáis conveniente. Además, si queréis ayudar, hermanos, a este canal, aquí debajo en la descripción de este video, te invito a adquirir mi libro de apologética o mi libro de Padre Pío o un libro precioso sobre las oraciones para ayudar a las almas del purgatorio. Así que, hermano, esfuérzate, sé valiente y recuerda que Dios ve absolutamente todo en tu vida, lo exterior y también el interior de tu corazón y de tu alma. Dios te guarde, Dios te bendiga.